Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos a Encuentros que Inspiran, a la entrevista que hice hace unos días a Aurora La Saleta. Vais a ver al principio que no se me ve a mí porque ha habido un pequeño fallo en la grabación, pero es solamente la introducción que hago. Después vais a poder disfrutar completamente de la entrevista y poder verla y escucharla sin ningún problema. Espero que aprendas viendo esta entrevista y que te dé un chute de motivación y nuevas estrategias. Bueno, hola a todas y todos, ¿qué tal estáis? Soy Lidia de terapiasinlimites.com. Gracias a todas las personas que os habéis interesado por esta entrevista, pues en la que espero, ¿no? Pues pasar un rato juntos, un rato ameno de aprendizaje. Como muchos ya conocéis, Encuentros que Inspiran es una sección de videoentrevistas que hago todos los meses, donde descubriréis personas que han roto con las barreras físicas y mentales para vivir una vida plena y feliz. Pues hoy tenemos con nosotros a una mujer luchadora, superviviente de un daño cerebral adquirido, psicóloga clínica, emprendedora y autora del libro El daño cerebral invisible. Ella es Aurora La Saleta. Bienvenida, Aurora, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Estoy bien, aquí dispuesta a poder compartir un rato contigo y a poder tener el lujo de visibilizar el daño cerebral adquirido con la falta que hace. Totalmente. Muchísimas gracias, vale, lo primero, aunque te dije antes por privado, pero muchas gracias de verdad por tu tiempo y por darme esta oportunidad también de entrevistarte a ti y que todas estas personas pues también puedan escucharte y aprender, que seguro que vamos a aprender un montón contigo. Gracias a ti. Lo primero, bueno, me gustaría decir que para mí de verdad Aurora ha sido un gran descubrimiento. Yo no recuerdo muy bien cómo, porque es verdad, pero aterricé en tu página, en tu blog del dañocerebralinvisible.com, que no me queda muy claro si con N o ñ. Hace como más de un año empecé a leer tu blog y recuerdo que al principio yo decía, uy, pero esta persona que escribe es un profesional, es una persona con daño cerebral, no, como que no lo tenía muy claro, ¿no? Y en ese momento, ¿no? Cuando empecé pues a leer, yo como profesional, como terapeuta, comencé a aprender mucho más acerca de las secuelas invisibles, así que gracias por eso. Y lo que me gustaría preguntarte primero es, ¿qué te hizo crear ese blog que tienes actualmente? Pues el blog, que es dañocerebralinvisible.com, con N o con ñ, las dos son válidas, ¿vale? Sobre todo pensando en personas en América Latina que me siguen y que muchas veces no tienen ñ en los ordenadores, lo puse también con N. Y lo que me hizo crear el blog fue justo lo primero, el dar visibilidad a estas secuelas invisibles que a mí me costó tanto como descubrir y entender, por si puede facilitar a otros el camino. Y también por crear comunidad. Cuando tienes un daño cerebral adquirido, es un cambio tan súbito para ti, también para tu familia o para las personas que te quieren y que viven alrededor tuyo, pero para ti es un cambio tan súbito que te sientes muy solo, muchas veces te sientes bicho raro porque sientes que nadie te entiende y muchas veces que tú misma no entiendes quién eres ahora, ¿no? Que el estar con otras personas me parece fundamental, con otras personas que estén pasando por algo parecido y poder compartir experiencias, herramientas, y justo esa función tiene el blog, ¿no? Porque en el libro ya conté parte de mi historia que me daba un poco de corte contarla, pero si podía ayudar a otros, pues para eso era, ¿no? Pero en el blog sí que voy haciendo pequeños escritos, otras veces invito a otras personas a que lo hagan y es muy importante y cada vez se está haciendo más el que personas participen, cuenten su experiencia, aprendan cosas, compartan cosas, pues realmente esa era una de De los propósitos. los objetivos, Claro. el crear como una comunidad.
Sí, a mí me parece una idea genial, porque creo que no hay muchas opciones, ¿no? O sea, no hay muchos blogs así o muchos espacios así que puedas encontrar, ¿no? De verdad, realmente. Y bueno, para que un poco, ¿no? Porque las personas que están ahora mismo conectadas, más las que nos verán en el futuro, muchos te conocerán, habrá otras personas que no te conocerán, entonces sí que me gustaría solo simplemente, ¿no? Pues decir, ¿no? Que en el año 2005 estabas trabajando como psicóloga clínica en los servicios sanitarios de salud mental en la Comunidad de Madrid, que estabas casada, con hijos y la vida te cambió completamente. ¿Podrías decir brevemente qué es lo que te ocurrió? Sí, pues tuve un accidente de coche muy grave en el que iba sola, por suerte. Bueno, digo por suerte porque a Sí, pesar de lo grave para mí, pues no sé si habrían sobrevivido más personas. claro. Y bueno, tuve un accidente muy grave con múltiples fracturas y también un traumatismo craneoencefálico grave que requirió de coma inducido como y durante 2 semanas. Y después mucho tiempo de reposo por las fracturas, mucha rehabilitación física en un principio y, y después todo lo demás que Claro que llegó conlleva. y a lo que empecé a darme cuenta poco a poco. Mucho tiempo de recuperación. Totalmente. Claro, te lo pregunto sobre todo, ¿no? Porque, como digo, pues las personas que te conocen más o ¿no? O te siguen en tus redes o han leído tu libro sabrán un poco mejor, ¿no? La idea de, bueno, tu contexto, por decirlo de alguna manera, pero lo que simplemente, sobre todo, no quería hacerte esta pregunta porque si no habrá personas que te vean y dirán, es que ella está muy bien, ¿sabes? Claro, ella está muy bien y seguro que tuvo una lesión como súper leve y por eso ya se recuperó y ya está perfecta y por eso ha podido retomar su vida. Y como no quiero que ocurra eso, es de ahí sobre todo, ¿no? El porqué de la pregunta. Vale, sí, una de las frases que más digo últimamente es que sea invisible no quiere decir que sea leve, ¿no? Después de este tiempo de recuperación física, donde todo el mundo a mi alrededor pues focalizaba en la recuperación física, en que pudiera volver a caminar, ¿no? Pasé Claro, por silla de ruedas, por muletas y el objetivo parecía que era ese y muchas veces lo comentamos también con las personas que llevo en los grupos que te dicen, ya caminas, ya estás bien, ¿no? Parece que eso no es. hay nada más allá de la, de lo físico. Sí, Y claro, yo empecé a descubrir que había muchas otras cosas que estaban ahí, ¿no? Por lo que no me podía como concentrar en leer un libro, ni el periódico, en seguir una película. Entonces, no soportaba los ruidos, no sabía muy bien por qué era. Muchas cosas que yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué me pasa? ¿No? Me daba cuenta que pasaba algo, pero no sabía qué era, porque era muy invisible y para los de fuera también. claro, eso es. Por eso, ¿sabes? Sobre todo ahí que quiero ya hacerte esta pregunta. Entonces, bueno, evidentemente, ¿no? Pues este giro en tu vida provocó que tu identidad se viera afectada, tu identidad como madre, como profesional, como pareja, como amiga. ¿Qué entiendes tú como identidad y qué importancia tiene en una persona? Yo, yo creo que la identidad es lo más importante porque es quiénes somos. Eh, ¿Quiénes Muchos somos? Claro. efectos, ¿no? Es como la base y de repente cuando tienes una lesión cerebral súbita, muchas veces no sabes quién eres. Entonces hay una pérdida de identidad muy súbita, a veces solo en parcelas, ¿vale? Hay algunas identidades que están más preservadas, otras que están al principio totalmente perdidas y, y además como haya anosognosia, que la Sí, anosognosia es la falta de conciencia de los déficits que uno tiene, ¿no? Que en muchos daños cerebrales pues esto se da como una de las secuelas
también a nivel orgánico, o haya negación, que sería como un mecanismo de defensa, ¿no? Más clínico, pues es mucho más difícil todavía el poder conectar con quién eres, porque inevitablemente hay una nueva identidad, ¿no? En la que tienes que aprender a amar, como yo digo, y a convivir con ella, primero a conocer bien, porque como te digo en un primer momento, no sabes quién eres. Y muchas veces los de fuera te reflejan cosas con las que tú no te sientes identificada, ¿no? Y, o te reflejan cómo has cambiado y eso es como muy difícil de atravesar o de sostener porque Totalmente, sí, sí. imagínate quedarte sin tu identidad, ¿no? Sin saber realmente quién eres tú. Sí, sí, sí. Es un proceso largo y complicado. Sí, claro, claro que sí. Sí, al final es que lo que yo siempre digo, que un daño cerebral es así, en cuestión de segundos, pero luego el proceso, el cambio de vida, eso es muy largo, es largo Sí. y es un cambio grande. Entonces, en base, ¿no?, a esto de la identidad que estamos hablando, recuerdo una entrada, ¿no?, un post que escribiste en tu blog titulado, ¿vale? Lo voy a leer, es: una vez atravesado el duelo, identifiquémonos con nuestra parte sana, no con el daño. Donde precisamente hablas de poder conectar con la identidad dirigiéndote a aquellas personas que han sufrido un daño cerebral adquirido no severo. ¿Podrías compartir brevemente qué es esto de conectar con nuestra identidad? Y me imagino que hablaría de conectar con nuestra nueva identidad. Sí, eh, y, y- y- y ahí sí que después de mucho recorrido, de mucho trabajo personal, porque es verdad que esto requiere de mucho trabajo eh, de rehabilitación emocional, no solo de rehabilitación de funciones, ¿no? Muchas veces sí, es muy importante trabajar la rehabilitación física, como te decía en un principio, y todavía sigo eh, con fisioterapeutas, a pesar de que me ves caminar normal, ¿no? Y las lesiones son más invisibles, incluso las físicas, y también hacer rehabilitación de la atención, de la memoria, pero la rehabilitación a nivel emocional también es muy importante y no es algo rápido, pero como decía hace un rato, lo de aprender a amar esta nueva identidad requiere poder hacer los duelos o los pequeños duelos y reconocer tus pérdidas, ¿no? Porque a veces sí que se pierden funciones o sí, parte de las funciones. El poder adaptar estas pérdidas, ¿no? Buscando herramientas o apoyos, eso es como muy importante y ver cuánto puedes hacer y cómo, ¿no? Creo que el autoconocimiento en esta nueva etapa es fundamental. Y después poder conectar con esas partes nuevas o preservadas que sobre todo que te dan alegría, que te hacen volver a sentirte útil, que te hacen claro. volver a tener la alegría de vivir, me parece importantísimo, ¿no? Poder poner el foco ahí, porque, bueno, inevitablemente, como decía, el camino es largo y a veces de muchas curvas. Y yo tengo 16 años de camino, o sea que, y no todo es fácil. He tenido momentos como duros también, momentos en los que la recuperación era tan lenta que seguramente le pasa a muchas personas que Sí, estén viendo la entrevista donde realmente piensas que no avanzas, momentos en los que de repente no sabes si una eh, limitación se va a quedar así, va a mejorar, ¿no? Porque creo que la incertidumbre es una de las cosas con las que tenemos que aprender a vivir con estas secuelas o estas limitaciones. Muchas veces no sabes cuánto van a mejorar, en qué momento, y tienes que aprender a vivir con eso, ¿no? Y no sabes si en este momento, pues nada, ya no hago más rehabilitación porque ahora mismo tengo que aprender a utilizar herramientas porque está definitivamente perdida. Entonces, bueno, el poder convivir con esa incertidumbre es una parte de la nueva identidad también. claro. Y, y el poder, como decía, conectar.
con estas cosas que te dan alegría y que uno tarda a veces en llegar a encontrarlas, ¿no? Sí, Encontrar como el nuevo sentido, tu nuevo propósito es muy importante. Y hay que hacer un esfuerzo a veces para ello al principio, ¿no? Yo ahora mismo, pues después de mucho tiempo y de que ya he podido ir aceptando y he hecho también los pequeños duelos de las cosas que he perdido, pues ahora mismo me sale como automático claro, ilusionarme con proyectos y tal, pero ha habido épocas más atrás donde realmente a veces solo he focalizado en las pérdidas y por eso animo a los demás. La teoría ya sé que es muy fácil, pero a veces pues en lugares y sobre todo teniendo relaciones que me parece muy importante con otras personas que también estén afectadas por un cambio así súbito, pues ayuda, ¿no? A encontrar, a volver a encontrarse a uno mismo, a conocer más lo que nos está pasando, a buscar herramientas o relaciones nuevas y a ilusionarnos un poco más con la nueva vida. totalmente, sí, sí. Yo estoy, claro, o sea, yo estoy en la otra parte, no profesional, pero, o sea, lo entiendo completamente y es verdad que hago siempre mucho hincapié en mis pacientes que yo trato en, les digo, o sea, no estés focalizándote todo el tiempo en lo que ya no puedes hacer. Piensa también en las capacidades que tienes, porque tienes muchas y más de las que crees que tienes posiblemente. Piensa también en todo lo que puedes hacer, en qué eres bueno o en lo que, o también he conocido a muchas personas que antes de la lesión no hacían una habilidad y a través de la lesión han desarrollado nuevas actividades y nuevas habilidades, el dibujo, la escritura, y no sabían que eran buenos en eso. Justo, Entonces, pero hay que estar como preparado, no ir quitando la niebla, como yo digo, un poco porque al principio ni sabes quién eres, como decíamos, ¿no? La nueva identidad está por descubrir y como tú bien dices, puedes descubrir incluso cosas nuevas que antes no conocías o que no hacías y descubrirte que vales para eso, ¿no? Y a veces pesa tanto como las pérdidas que uno no puede dejar de enfocarse en ello, ¿no? Pero eso es, por suerte, tiene que ser una etapa, ¿no? de transición para poder focalizarnos en lo nuevo, en lo totalmente. actual. Totalmente. Entonces, bueno, pues no, en relación a todo esto, ¿no? Que además me viene muy bien, ¿no? Que acabamos de decir, como he dicho, ¿no? Soy consciente que tras un daño cerebral hay un camino, ¿no? Pues como tú dices, de curvas que recorrer, largo, y que creo que hay una parte difícil, ¿no? Que al final es la aceptación y aprender a convivir con el daño cerebral adquirido. ¿Qué te ayudó a ti, Aurora, a ese punto, ¿no? De poder aceptar y para seguir luchando, ¿no? Y vivir una vida plena. Eh, pues a mí lo que más me ayudó a aceptar es conocer en un principio lo que me pasaba, ¿no? Saber más. También ese fue el objetivo de escribir el libro, ¿no? Para poder dar a conocer y que las personas tengan como conocimiento sobre lo que nos pasa es fundamental. Porque yo al principio, como no sabía lo que me pasaba y los de alrededor tampoco sabían lo que me pasaba, pues muchas veces pues recibía el mensaje bueno, estás un poco vaga hoy, que no te levantas. Venga, bueno, estás gruñona, totalmente. Entonces, Claro. al final, claro, como acabes haciendo tu identidad con los mensajes que te llegan de los de alrededor, pues es más complicado todavía, ¿no? Entonces, me pareció fundamental poder entender, estaba muy inquieta por entender qué es lo que me pasaba, ¿no? Y, y para mí fue muy importante, primero entender lo que me pasaba, poder dejar de pensar que era una vaga o que la fatiga o la apatía tenían que ver con algo voluntario mío, ¿no? Sino que eran secuelas Del de la daño. lesión cerebral. Para mí fue muy importante el poder descubrir otras cosas y el poder descubrir también herramientas para compensarlas, porque es verdad que yo digo, ojalá hubiera un manual que digan, mira, todas estas herramientas las tienes que utilizar
para poder compensar las nuevas limitaciones. Pero muchas veces, bueno, casi todas las veces tenemos que descubrir unas herramientas propias, individualizadas y que nos van bien a cada uno, ¿no? Según su manera de ser, su personalidad, sus circunstancias reales. Sí. Entonces uno va construyendo su maletín de herramientas personalizadas y aprendiendo a convivir mucho más con la lesión cerebral y por tanto aceptándola, ¿no? Entonces yo creo que el conocimiento ha sido como algo muy importante para poder avanzar. También, por supuesto, hacer los duelos, ¿no? O reconocer las pérdidas, claro, que al principio pues también tendía a negarlas, ¿no? Y yo no reconocía que no pudiera hacer un plan social porque estaba más cansada y entonces lo hacía y entonces ya me pasaba tres días cansada, claro. Sí, que perdía. Entonces, bueno, pues cuanto más vas conociendo lo que te pasa, pues más vas pudiendo también aceptar y más reconociendo la pérdida, ¿no? Y pudiendo a la vez elegir herramientas o buscando apoyos buenos para poder seguir con algunas de las cosas que hacías a otro ritmo, por supuesto, ¿no? Aceptar para mí mi nuevo ritmo ha sido un gran paso porque claro, ya no me exijo tanto como antes, ¿no? Tengo que conseguir ser la de antes, si de repente ese es el foco, pues vamos mal, ¿no? Pero a ver cómo puedo conseguir hacer algo de lo de antes con mis nuevas herramientas y viéndolo en el tiempo ha sido importante. Y yo creo que aprender a renunciar a cosas, como decía, también es difícil, pero también ha sido un avance, porque sin aprender a renunciar a algunas cosas o en algunos momentos, al final hay un sentimiento de frustración muy grande que convive contigo todo el rato, ¿no? Y eso no ayuda a avanzar mucho. Entonces, bueno, el ser mujer multitarea, como era antes, sigue siendo lo que más echo de menos, ¿eh? Y es verdad que lo acepto a regañadientes, pero lo sigo echando muchísimo de menos, ¿no? Porque si antes hacía 5 cosas a la vez, pues ahora no da tiempo, o sea, hay que hacer una detrás de otra, o claro, ahora ya por suerte de 2 en 2 puedo más. Pero es verdad que no puedo pretender ser la de antes. Si no renuncio a algunas cosas, pues al final te acabas como chocando, ¿no? Y frustrando, sí, y viviendo con mucho estrés y mucha inquietud, con lo cual, como decía, ha sido un largo y bonito camino de aprendizaje. Bonito lo puedo decir ahora, ¿no? Que estoy como agradecida del aprendizaje, pero durante el camino es difícil, es duro y se necesita también mucho acompañamiento emocional para poder ir avanzando, claro. Sí, por todas estas etapas. Pues muchas gracias, sí, creo que es súper interesante lo que acabas de decir, ¿no? Tanto para los profesionales como para también las personas que estén afectadas por el daño cerebral. Creo que eso sí es muy importante, como tú dices, para poder seguir avanzando y no estar ahí en el bucle con la frustración o como tú dices, ¿no? De, pues es que yo quiero ser como el de antes, si no soy como el de antes no voy a estar bien o no soy feliz. Claro. Y evidentemente, claro, que es duro y como tú dices, ¿no? Es importante tener también ese acompañamiento a nivel profesional, ¿no? Pero acompañamiento emocional, que te ayuden en muchos otros aspectos que no solo sean los físicos, claro, eso lo tengo yo también súper, súper claro. Y es que además alguna de las dificultades más invisibles, ¿no? De las limitaciones invisibles, bueno, para quien no sepa de qué hablamos con dificultades invisibles, me imagino que a lo mejor ahora me preguntas, pero tienen sí, a lo mejor que ver con la fatiga, con la apatía, con las dificultades de atención o concentración, también a veces con cosas como muy desconocidas, la dificultad de planificación o de organización. Eso es. Pues a veces todo esto no aparece así de manera súbita al principio o uno no se da cuenta de ello, sino
que se va dando cuenta cuando se intenta ir incorporando a la vida normal, ¿no? A veces todo esto no se da en el proceso de rehabilitación. Si estás en un centro de rehabilitación, no das tanta cuenta, ¿no? Yo cuando estaba en el centro de rehabilitación, pues cuando estaba en casa era un poco como una invitada, todos me acompañaban y me apoyaban en el proceso de rehabilitación, y entonces si un día yo conseguía hacer una tortilla francesa a mis hijos para la cena o tal, pues todos me hacían la ola y estaba muy bien. Pero cuando se termina ese periodo de rehabilitación y tú sientes de, bueno, pues ahora voy a ir recuperando poco a poco mis cosas y de la vida diaria, es a veces cuando te empiezas a dar cuenta de estas nuevas limitaciones, ¿no? O sea, que no aparecen como todas de golpe, con lo cual la aceptación es lenta también porque se van poniendo en juego estas limitaciones más adelante. Entonces, claro, de repente te sorprendes y es muy difícil que aceptes algo que no conoces, ¿no? Y ni que los de alrededor conocen, que tienen que ver con el daño cerebral. Entonces, por eso a veces es un proceso más largo, porque es verdad que todas las limitaciones que tienen que ver con la dificultad de autonomía física, pues están más claras desde el principio, ¿no? Sí. Y se van trabajando y a veces es una limitación muy dura, pero que tienes más claro que si no puedes levantar tu mano derecha, pues hay varias cosas que no puedes hacer y que vas a tener que compensar con la otra mano. Entonces, pero estas limitaciones como más silenciosas o menos ruidosas o menos evidentes, ¿no?, a la vista de los demás, muchas veces aparecen o se van o te vas dando cuenta de que no puedes hacer algunas cosas como antes más adelante, ¿no? Sí. Hay muchas personas a mi alrededor o en los grupos que llevo que se han llegado a incorporar a trabajar demasiado pronto, ¿no? Sin haber valorado estas otras limitaciones, y entonces pues o han metido la pata o se han dado cuenta de que no podían llegar a hacerse cargo, o que en algunos porque la fatiga cognitiva era excesiva y no les permitía poder tener un rendimiento óptimo. Otros porque de repente la toma de decisiones está afectada, ¿no? Todas estas cosas que no se ven y que son muy importantes y que muchas veces son tan invalidantes como las secuelas físicas o igualmente son muy importantes que se visibilicen y que se entiendan, ¿no? Porque todos estamos, hay una frase que nos reímos en los grupos porque muchas veces cuando alguien nos dice es que estás fenomenal, pues para nosotros es como casi como si fuera una agresión. Es verdad que está muy bien, que estés fenomenal, pero hay tantas cosas que los de fuera no ven, ¿no? Y que nos están haciendo como luchar cada día para poder llegar a nuestros objetivos, que no nos sentimos reconocidos con esa frase, ¿no? Claro, sí, 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 totalmente. Yo también, o sea, evidente, yo lo he visto también con pacientes míos que sobre todo, ¿no? También, bueno, he visto como las dos cosas, ¿no? Por un lado, las personas que están ya muy bien físicamente, entonces les dicen, pero si tú ya estás bien, si mira y ya puedes andar, bla, 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 bla. Y también está la otra parte de que la persona a lo mejor tampoco está bien físicamente todavía, a lo mejor sí que ha mejorado mucho en comparación con el principio, pero claro, está pues lo que tú decías, ¿no? Pues esa fatiga o esa apatía, y tanto el entorno a lo mejor como profesionales le dicen, jolín, es que eres un vago, es que tienes que hacer esto, es que si no sigues tú trabajando esto, no vas a mejorar. Claro, y yo en mi cabeza digo, no, es que no lo hace porque no quiera, si seguro que esa persona quiere mejorar más que... Es el primer interesado, ¿no? En poder andar o en poder estar más atento o en poder estar más activo, pero es que si realmente no lo está haciendo es que posiblemente hay algo que le está dificultando el poder hacerlo o el tomar esa acción de decir, venga, voy a ponerme a hacer esto. Sí, y dar la visibilidad y que lo entienda tanto la persona no afectada como el entorno, como los profesionales, es muy importante. Por eso es verdad que yo cuando te conocí dije, hoy
esto es una gran oportunidad, esta mujer tiene que decir un montón de cosas al mundo. Bueno, al escucharte sí que quería aclarar que las personas que tienen también dificultades en la movilidad también pueden presentar estas limitaciones más invisibles, ¿no? Porque es verdad que aparecen, como tú dices, sobre todo la apatía es tan difícil de entender, para mí es una de las cosas con las que cuesta más convivir uno mismo y que los de alrededor lo entiendan sin confundirlo a veces con depresión, con bajón emocional. Y es que además muchas veces están entremezclados porque, Sí. porque también pues te afecta emocionalmente lo que te pasa, ¿no? Pero cuando lo vemos como a largo plazo y que eso sigue ahí, pues hay que ponerle un nombre y saber de dónde viene, ¿no? Porque uno convive mucho mejor con algo que sabe que tiene que ver con un daño orgánico, ¿no? Y Sí. que con algo que de repente parece que es como, bueno, es emocional, espabila, venga, que, pues por ejemplo en mi caso, que tienes niños pequeños que están deseando salir a jugar contigo Claro, hacer y tú cosas. estás ahí como pegada en el sofá, ¿no? Y entonces es muy difícil, como que uno se siente mal con eso. Entonces, si por lo menos sabe de dónde viene, no es que se sienta genial, pero por lo menos puede empezar Y a a entender buscar el por más. dónde mejorarlo, ¿no? Eso es, claro, totalmente. Y bueno, pues con todo, ¿no? Esto último que hemos estado diciendo, Aurora, ¿no? También pues las cosas que has dicho para, ¿no? Que pueden ayudar en la aceptación, ¿no? Para poder seguir viviendo todo lo que acabamos de hablar. Me gustaría leer un pequeño texto de tu blog, un pequeñito, pero me gustó mucho, ¿no? Y que dice, en el que dices, también se aprende a convivir con un pequeño duelo. Es mejor eso que negarlo, hacer que no existe. Si no se enfrenta, si no se enfrenta, explota más adelante con mucha más fuerza. Pero también es importante respetar el momento en que cada uno puede enfrentarse a la pérdida. Entonces, ¿no? En algunas de las personas que yo trato veo que les cuesta mucho, ¿no? Pues aceptar esta nueva situación, incluso cuando han pasado varios años, pero el hándicap, sobre todo que me encuentro, es que tampoco se quieren dejar ayudar, a veces a nivel emocional o a nivel psicológico. ¿Qué podrías decir a una persona en una situación así o a sus familiares, ¿no? O sea, claro, ¿qué consejos tú podrías darle o desde tu propia experiencia a nivel no tanto como afectada y como psicóloga, ¿no? Para que esa persona al final dé el paso y se deje ayudar. Bueno, realmente, más que consejos como tal, sí que puedo hablar como de mi experiencia y de la experiencia eh, que veo de otras personas a las que acompaño emocionalmente, ¿no? Me parece, por un lado, muy importante el, el poder rodearse de otras personas con daño cerebral o así, como yo digo, en el centro de rehabilitación, muchas veces, sobre todo si tienes secuelas más invisibles, cuando llegas ahí miras a los demás y dices, uff, yo, yo no me siento nada identificada con ellos, ¿no? Claro. O piensas, pobrecillos. Y de repente pasan los meses y cuando te van a dar el alta, dices, por favor, yo no me quiero ir de aquí, ¿no? No puedo vivir sin ellos, ¿no? De repente son las personas que mejor me van a entender, personas con las que conecto enseguida, porque a todos Claro. ha habido un cambio tan drástico en nuestras vidas que aunque haya sido por diferentes motivos o tengamos diferentes secuelas, el compartir solo eso hace que conectemos muy bien. Entonces, el estar como en esos entornos a uno le permite relajar un poco esta rigidez y Sí. en el fondo es comprensible, ¿no? Como un ansia por el ser el de antes. Si es que Mm. eh, pues, pues es totalmente comprensible. Entonces, a mí me parece que el poder rodearse de personas con un nivel de afectación parecida, o sea, que no sea tan diferente, donde realmente no nos identifiquemos, pero a lo mejor nos podemos sentir útiles también en ayudar a alguien
que tiene más limitaciones físicas. Pero por un lado eso, y después a mí me encanta, como dice mi amiga Lu, María Luisa Vives, que si no la conocéis os recomiendo mucho sus vídeos con afasia, ¿vale? De Hola, ¿qué tal? Se llama Hola, ¿qué tal afasia? Se llama su asociación. Ella habla de una cosa muy importante, que es hacer pequeños duelos. O sea, enfrentar los duelos en pequeñas dosis, ¿no? Solo ciertas cosas. Y para los profesionales también es importante eso, ¿no? No el duelo como un todo, de todo lo que hemos perdido de golpe, porque es demasiado... en este momento uno está como muchísimo más sensible, se siente inseguro, no sabe con qué herramientas propias cuenta, entonces todo eso es como una losa. Entonces eso es muy difícil, pero el poder ir enfrentando los pequeños duelos o las pequeñas pérdidas, ¿no? Hace como que naturalmente nosotros mismos vayamos creando prioridades nuevas y haciendo que no sea como algo tan global que no podemos como enfrentar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la relación, que a veces cuesta mucho y sobre todo si tienes apatía o dificultades en la comunicación o incluso impulsividad, que es otra de las cosas invisibles, pues cuestan más las relaciones. Entonces, es mucho más difícil estar como en un grupo de personas nuevas, aunque lo ideal es poder seguir conectando con las personas que nos relacionábamos antes, ¿no? A nuestro nuevo ritmo, pero además el tener como un grupo de apoyo de personas con daño cerebral, creo que, por un lado, sube la autoestima también porque de repente pues te puedes acabar riendo de lo tuyo, porque los otros te van a entender y tienes de repente como referentes que sientes que has perdido, ¿no? Porque de repente tus amigos pues siguen a su ritmo ahí, y tú vas a un nuevo ritmo. Entonces, para mí esas dos cosas son muy importantes. La relación con iguales y el enfrentar solo como mini duelos en vez de una pérdida global que te tumba. Pues sí, muchas gracias. Sí, sí, es cierto. Yo también. O sea, creo que sobre todo lo de los grupos, eso sí que lo vivo, ¿no? Porque a través también de todas las cosas que hago online, pues tengo un grupo de WhatsApp donde hay personas todas son con ictus, porque es verdad que yo estoy, ¿sabes? Como más focalizado en todas las personas con ictus, porque es donde tengo más experiencia, aunque es cierto que tienen cosas muy en común, una persona con un traumatismo craneoencefálico, las secuelas tanto físicas como cognitivas. Y para mí es súper importante la comunidad también, porque yo siempre digo, yo puedo ser muy empática, bueno, evidentemente, y puedo intentar entender a la persona lo más que pueda, pero yo no he sufrido el daño, al fin y al cabo. Y lo puedo entender a lo mejor, pero hasta un 90%, o un 85%, o un 95%, pero no al 100%, claro, no va a ser igual. Entonces, sí, y creo que se sacan un montón de cosas chulas entre ellos mismos, entre estos grupos y cosas interesantes, se comparten experiencias y lo que tú dices. Está bastante guay. Yo también animo a todo el mundo a este tipo de dinámicas y actividades porque realmente creo que tienen grandes beneficios en distintos niveles. Y ahora también te quería preguntar, Aurora, está claro, bueno, sé que eres una persona emprendedora, siempre estás ahí, estás liadilla con conferencias, tu libro, tu blog, con ganas de vivir, de disfrutar de la vida, pero estoy segura, ¿no?, que en este camino de aprendizaje también te han aparecido miedos. Y me gustaría nada, simplemente si pudieras compartir algunos de tus miedos, a lo mejor así que más te marcaron y cómo frenaste esos miedos, ¿no? Porque yo al final siempre digo que el miedo es una emoción más, que también hay que saber convivir con el miedo, pero nunca puedes dejar que el miedo te invada o te paralice y que te impida realizar actividades, ¿no?, en tu vida. Pues como bien dices,
pues los miedos no se van así, ni se llegan como a superar muchas veces, sino que haces las cosas y las haces con miedo, Eso ¿no? es. Y entonces el miedo cada vez va disminuyendo un poco, pero sí, yo sigo teniendo miedos y sigo haciendo las cosas con miedo. Y, y bueno, y los miedos al principio eran mucho más poderosos, ¿no? El miedo a poder ser una buena madre, pues mis hijos eran muy, muy pequeños cuando tuve este accidente, de 2 años uno y el otro tenía meses solo. Y entonces, pues por ejemplo, había el miedo a no poder ser una buena madre o poder hacerme cargo de ellos, ¿no? Pues claro, la fatiga, la apatía, la hiperacusia, que yo no sabía que era un síntoma, que es la hipersensibilidad auditiva, ¿no? Que de repente no soportaba los ruidos que hacían y no sabía por qué, pues, pues había un miedo a ¿puedo yo volver a ser Claro. madre? Pues igual, puedo volver a ser pareja, de mi marido, ¿no? Porque de repente los roles cambian y claro, quien era tu pareja de repente se convierte en tu cuidador al principio, entonces Sí, es muy difícil, ¿no? Ese miedo de podremos volver a ser como pareja de claro, nuevo, ¿no? De igual a igual. Bueno, hay como muchos miedos que están ahí y a medida que he ido avanzando o mejorando o simplemente poniéndome más retos, también el miedo profesional, ¿no? Pues poder volver al nivel de antes era difícil, pero yo quería poder hacer a mi ritmo, poder hacer alguna publicación, asistir a algún congreso ya como psicóloga clínica, aunque al final mis dos identidades pues, están unidas, ¿no? Psicóloga clínica afectada de daño cerebral. Pero yo decía, vale, está muy bien poder dar mi testimonio, pero también quiero desarrollar más mi identidad de profesional, ¿no? claro. El miedo, por ejemplo, a cómo presentarte, eh, ese era uno importante, ¿no? Vale, pero yo que digo que soy psicóloga clínica, y entonces me van a preguntar, vale, ¿y dónde trabajas? Y cuéntame y todas tus publicaciones, entonces, ¿sabes? Con las gafas del ritmo al que uno debe ir, o cuento solo que soy afectada y entonces a veces me veo la cara de, ay, pobrecilla, Pobrecito. que no soporto. Entonces es complicado, pero uno, digo, vale, pues iré al congreso, iré con este miedo igual. Y, y entonces al siguiente congreso es un poco más pequeño, aunque también vas, igual que en la siguiente conferencia estás con nervios y miedo, pero es un poquito menos. Pero con el miedo se aprende a convivir, ¿no? No se superan. A lo mejor los grandes, grandes miedos de no voy a poder salir sola a la calle, pues, todos esos ya están después de 16 años como bastante olvidados, pero surgen miedos nuevos. Es decir, la identidad cuando está bastante tocada Ujú. y no tienes las bases de saber quién eres o tienes más inseguridad Claro. al enfrentar nuevas cosas, pues las tienes que hacer acompañadas de miedo. Pero yo creo que el poder ir abrazada al miedo o abrazada o a veces cabreada con el miedo llevándolo al lado, es importante para poder seguir haciendo cosas nuevas y retos, porque si no, te quedas, como Estás tú dices, estancado. si te invade, te quedas quieta con el miedo en casa, en el sofá, con el loctite de la apatía, como digo yo, y bueno, el mindfulness es una herramienta, por ejemplo, que también me ha ayudado mucho, ¿no? Para estos momentos donde uno siente que no va a poder enfrentar algo, o donde yo sentía eso, pues por lo menos relajarme un poco y poder hacer las cosas sin tanto miedo. Sí, total. Totalmente. Y además, bueno, siempre pienso, ¿no? O sea, que en todas las personas también sin daño cerebral, evidentemente el miedo te va a aparecer cada vez que tomas una decisión nueva, cada vez que empiezas algo nuevo que no sabes si va a ir bien o si no, una experiencia nueva. Evidentemente creo que a lo mejor con el daño cerebral se acentúa por lo que tú dices, que es
el no tener consolidada a lo mejor una identidad que te hace ser más insegura, entonces es más difícil lidiar con el miedo. Justo. Algo así, ¿no? Eso, son como muchos cambios súbitos a los que te tienes que adaptar muy rápidamente, ¿no? Incluso las pérdidas que pues a lo largo de la vida una persona va perdiendo habilidades o facultades y cuando llega a ser mayor, pues claro. entonces es común más problemas de memoria, de atención, tal. Para nosotros, como es todo de golpe, ¿no? Y muchas veces en edades donde no se espera para nada eso, pues es el problema, ¿no? Como que te tienes que enfrentar a muchísimos cambios de golpe, a poder reinventarte de golpe en muchas cosas. Entonces, pues el miedo es una emoción que aparece mucho y que es sano que aparezca, ¿no? O sea, si no aparece y de repente, pues somos un poco kamikazes, ¿no? En las cosas que enfrentamos por esta falta de conciencia a veces, claro. o por esta negación, pues a veces pues trae muchos más problemas, ¿no? A largo plazo y más dificultades en las relaciones. Entonces, totalmente de acuerdo. Y lo que te iba a decir ahora, aunque bueno, antes ya lo has comentado un poco, pero por si querías profundizar, ¿vale? Es, bueno, pues al igual que a ti, que te ocurre, yo también conozco, ¿no?, a personas que le dicen, lo que hemos dicho antes, ¿no? Pero si está muy bien, si parece que no has tenido un ictus, si ya caminas genial, bla, 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 pero por dentro, ¿no? Pues esa persona siente que algo no le va bien. Como decía, ¿no? Pues ahora sí que sé y soy más consciente, ¿no?, de estas secuelas invisibles que hace, ¿no?, pues que esa persona tenga esa sensación o que le impida, ¿no?, realizar ciertas actividades en su vida. Ahora, entonces, ¿podrías explicar qué es para ti el daño cerebral invisible? Si quieres, sé que anteriormente has estado ya hablando, pero si quieres decirlo más en profundidad o de otra manera, eres libre. vale, no sé si es de mucha profundidad, pero para que se entienda, como en Eso el día a es. día, es lo que se confunde con ser vaga, ser torpe, ser una desganada o desmotivada, ¿no? Como no responder a las expectativas. A ver, todo lo que de repente cambia después de una lesión cerebral y que uno no entiende muy bien y que los de alrededor no entienden muy bien y que permanece en el tiempo, ¿no? Que ahí lo diferenciaríamos de algo que tiene que ver con el estado de ánimo o con un bajón pues normal, emocional. Pero cuando estas cosas se mantienen en el tiempo y tienen que ver pues tanto con limitaciones a nivel cognitivo, emocional y conductual, ¿no? Como pueden ser, como decía, dificultades para la atención, que como consecuencia tienen una fatiga muy importante muchas veces para la concentración, para la planificación. Luego, en otro momento, a veces una hiperreactividad emocional, ¿no? De muchas personas, que esto es lo más común, ¿no? La emocionalidad está muchas veces tocada y entonces de repente las personas se encuentran con que lloran por cualquier cosa y no se reconocen en eso, ¿no? Hay una labilidad emocional también tocada como en lo orgánico y esto también cuesta mucho en general, pero a los hombres también les cuesta mucho, ¿no? En los grupos, como diciendo, pero ¿y yo que nunca he llorado por nada y ahora me emociono con cualquier cosa, ¿no? Eh, Eso también es como algo más invisible para uno o todo lo contrario, que de repente uno esté inexpresivo o no se emocione con nada o sienta que no siente o los demás le dicen, pero es que estás muy frío, ¿no? Hay muchas cosas o a nivel conductual, la impulsividad, esa falta de reactividad, ¿no? ante lo que pasa, que a veces a uno le preocupa si no sabe de dónde viene y no sabe cómo trabajar eso, ¿no? Entonces, todas esas limitaciones que son muy silenciosas, pero que realmente afectan a la vida diaria Sí. y a las relaciones y permanecen en el tiempo haciendo que no seas el mismo de antes
y muchas veces puedas volver a tu trabajo de antes o a tus relaciones, ¿no? Total. No sé si lo he explicado bien. Sí, claro, vamos, yo lo entiendo claramente. Yo creo que las personas que te escuchen también, creo que incluso posiblemente lo entiendan hasta mejor o más rápido que yo, porque posiblemente se sientan identificadas, claro, con todas las cosas que vas diciendo. Y en referencia a esto, que creo que es muy importante, porque claro, es como, vale, ya sabes, ¿no? O sea, conocemos qué son las secuelas invisibles, ¿no? Pero es como, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Entonces yo en una charla que vi que tú diste en las jornadas de ATC de Áraba, que a medida, ¿no? Tú decías que a medida que te recuperabas físicamente, tu entorno asociaba, ¿no? Pues esa mejoría física a una mejora global. Sin embargo, ¿no? Pues tú no entendías por qué, a pesar, ¿no? de esa mejoría física, pues estabas cansada siempre, no conseguías mantener conversaciones en grupo, por qué no podías leer o entender una película, por qué hablabas lentamente, ¿no? Entre otras cosas que te ocurrían. ¿Qué hiciste para averiguar qué es lo que te pasaba exactamente y a partir de ahí poder conseguir, ¿no? Empezar a conseguir o construir tus muletas cognitivas, como tú dices? ¿Qué hice? Ser muy pesada, sobre todo, y ser muy cabezota. Sí. Yo creo que el ser un poco rebelde me ha venido bien Para a todo. mí en general para poder llegar a conseguir respuestas, ¿no? Porque yo me hacía muchas preguntas. Es verdad que también para las personas que estén escuchando seguramente se sienten reflejadas que a veces hay un autofoco todo el rato que es como muy cansado, ¿no? Pero este autofoco para ver esto yo no lo hacía antes, esto es nuevo, ¿qué me pasa? También nos ayuda a intentar encontrar respuestas de por qué es esto, ¿no? Y esto me pasaba a mí. Es verdad que al principio yo no sentía para nada que podía volver a ser psicóloga clínica y obviamente no, no he podido retomar mi trabajo en el ritmo que tenía antes ni en la intensidad, ¿no? Pero sí que de alguna manera conservaba esa necesidad de investigar o evaluar un síntoma o de observarlo, ¿no? Entonces, yo preguntaba mucho a distintos profesionales sobre estas limitaciones que yo empezaba a encontrar y a las que no me hacían ni caso, también he de decir, ¿no? Que me parece como también muy tan importante que ya que los profesionales lo conozcan, ¿no? Empezando por los médicos de familia, Sí. que son el primer contacto a incluso profesionales especializados que no conocen mucho lo de las limitaciones invisibles o que piensan que por ser invisibles son leves o que se van a pasar pasado mañana, ¿no? Claro. Entonces, yo preguntaba mucho a los profesionales, a las personas de alrededor y no encontraba mucha resonancia, la verdad, y seguía insistiendo. Entonces, yo iba escribiendo, como para mí, porque siempre he escrito diarios y iba como incluso escribiendo la evolución de un síntoma. Pues hoy me ha pasado esta, pues hoy he conseguido hacer esto. Era una especie de investigación conmigo misma que nunca pretendía ser una investigación, pero que yo necesitaba encontrar respuestas para eso. Y tardé en encontrar respuestas, ¿no? O sea que mucho tiempo después, hasta que pude llegar a una buena valoración neuropsicológica, eh, y a un tratamiento adecuado, incluso a unas técnicas de neuroimagen donde se veía la lesión cerebral, ¿no? Pero mientras tanto, pues enfrentaba que me dijeran, no, hombre, ¿cómo vas a estar tan cansada? ¿Será porque tienes los niños pequeños? Adelante, que esto se te pasa enseguida y corre, corre, tienes que volver a tu trabajo ya, que a ver si consigues estar en ese despacho que querías. Claro, Entonces, el problema cuando no hay como una resonancia exterior es que tú mismo desconfías de ti claro. eh, y dices, anda, pues debe ser que es todo emocional, como me dicen, o Digo, será, ya se me pasará. será por un bajón o qué exagerada soy, tengo que esforzarme más, ¿no? Entonces, eh,
sí que eso hice, ser muy pesada, hasta que di realmente por suerte, después de bastante tiempo con las personas que me pudieron ayudar Claro, a valorar, porque muchas veces esto no es tan, si esta es otra de las cosas que me gustaría decir, no se evalúa en un rato corto, ¿vale? O sea, yo por ejemplo, en un rato corto, cada vez un poco más largo, pero en principio eh, como 40 minutos puedo funcionar bien y estar como un poco más rápida o ágil mentalmente y tal, y después a partir de ahí hay como un deterioro en la ejecución, ¿no?, de las tareas por esta fatiga cognitiva que afecta mucho al rendimiento y entonces me decían, ay, pues si no vuelves a tu trabajo, pues eh, plantéate otra cosa más sencilla y tal. Y entonces yo decía, pero es que no se dan cuenta que yo no podría hacer nada ni muy simple durante varias horas claro, seguidas. sí, sí, te Y entiendo. sin embargo, de lo mío sé un poquito y podría un rato hacerlo, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, pues realmente yo cada vez más aconsejo a ir a profesionales pues como tú, especialistas en daño cerebral, porque es que cambia mucho el cómo te escuchen y cómo te devuelvan las cosas para tú poder seguir reconstruyendo tu identidad, ¿no? Total, Como decíamos, y no salir de la consulta diciendo, pues me lo estaré inventando todo, eh, pero claro. aún así yo no consigo leer un libro, ¿no? Yo tardé como en volver a leer eh, casi 2 años o algo así, y después y tengo que seguir leyendo sin ruido alrededor, ¿no? Porque el cerebro no filtra y entonces Sí, lo de la atención te dividida va. es agotador. Entonces, bueno, pues ahora sé bien lo que me pasa y no tengo ninguna duda, incluso aprovecho para explicarlo y contarlo, ¿no? Pero en tiempos yo no tenía ni idea de qué iba esto, ¿no? Como psicóloga clínica yo no había aprendido sobre las limitaciones Claro, invisibles y estaba muy insegura con cada cosa que yo pensaba. Y los médicos no ayudaban en ese sentido. claro. Sí, al final, como tú dices, es insistir, insistir, ir buscando y dar la lata y decir, no, que a mí me sigue pasando esto y a mí no me cuadra lo que me estáis contando porque no, esto no es así. Me sigue De verdad, y funcionando. yo animo mucho a las personas a fiarse de su intuición, ¿no? Porque hay muchas veces que tu intuición te sigue diciendo que pasa algo por ahí y claro, a veces el profesional te dice que no, pero de repente eso sigue insistiendo, ¿no? Pues a mí ha habido cosas que realmente la intuición me ha ayudado mucho a llegar a descubrirme a mí y al profesional que realmente había algo ahí, ¿no? Claro, sí, es súper. Perdonar porque una de las limitaciones invisibles es enrollarme mucho y la dificultad para resumir y No, no, espero no, que no. no. Lo dices muy Que, bien todo, no te preocupes que vamos, yo creo que lo estás explicando todo genial. Y bueno, no, o sea, yo veo, Aurora, que una de las dos secuelas más invisibles que yo me encuentro con más frecuencia son, que ya hemos hablado de ellas, son la fatiga y la apatía. Y te quería preguntar en cuanto a la fatiga, ¿no? Que sé que en ti también está presente, ¿qué herramientas has aprendido o qué herramientas utilizas tú actualmente para poder convivir con esa fatiga? pues, pues yo, para mí la fatiga es una de las secuelas, y ya le puedo llamar secuela después de 16 años, con la que he tenido que aprender a convivir y sigo conviviendo día a día, ¿no? Eh, es verdad que antes era como algo externo, las herramientas que tenía que utilizar y ahora se han convertido como en automáticas, ¿no? Claro, Dentro de mí. O sea, si tú me propones, por ejemplo, el poder hacer esta entrevista, yo enseguida tengo que calcular cómo tengo esa semana, cómo tengo ese día. Sé que después de esta entrevista voy a estar ya muy cansada, ¿no? Como que los recursos
van a estar bastante agotados y entonces tengo que tener previsto no hacer algo de mucha intensidad después o que no me requiera o que me exija más recursos atencionales. Y entonces el aprender a planificar las actividades según la energía que requieran para mí es fundamental, ¿no? Y ha pasado a ser, como decía, algo automático. Entonces, el poder dedicar tiempos de descanso habituales, aunque me dé rabia a veces, y también el poder saltármelo a la torera de vez en cuando es importante, pero siendo muy consciente de las consecuencias que va a tener, ¿no? Entonces yo digo, no, es que me quiero ir con mis amigas de toda la vida y voy a estar por la noche y vamos a charlar hasta las tantas y luego sé que voy a estar 2 días cao. Digo, pues genial, pues lo hacemos en un viernes, ¿no? También mis amigas me apoyan y pues lo hacemos en un viernes y el fin de semana ese, o sea, que no cuente conmigo para casi nada. Entonces, el haber ido como aprendiendo a detectar cuánta energía más o menos me lleva. Yo siempre digo que tengo como 4 fichas de energía para el día y entonces tengo que calcular muy bien cuántas se van a gastar o si de repente hay una actividad que gaste las 4, pues que el resto del día sea tal. No intentar ser la de antes, ¿no? Vuelve a salir, pero es muy importante porque yo antes hacía 18.572 cosas al día. Pues ahora tengo que conseguir intentar hacer 4 feliz, ¿no? Y cuando quiero hacer 16, pues a veces, como decía antes, es duro. Pero ahora lo conozco muy bien, entonces sale como automáticamente la planificación, el sustituir unas cosas con otras. Entonces, muy importante, vuelvo a lo de antes, como valorar las prioridades, ¿no? El conocer muy bien cuánta energía gastas en cada... Y las herramientas personalizadas. O sea, si de repente tuviera una actividad esta tarde que requiriese mucha atención, pues por ejemplo, trataría de no ir en metro, ¿vale? Pues para mí ir en metro con todos los ruidos, los sonidos a la vez, el físico, pues gasta muchos recursos atencionales. Entonces, pues o tendría que ir en metro con tapones, con la música, o incluso con gafas de sol por la hipersensibilidad también, no solo auditiva, sino lumínica. Sí. O de repente decir, no, pues hoy sí que voy a pedir que me acerquen en coche o si nadie puede a mi alrededor, incluso un día voy a cogerme un taxi, un Uber. O sea, el poder tener en mente cuánto vas a poder hacer, para mí es una herramienta y buscar las herramientas adecuadas es muy importante. Claro, sí, eso fundamental. Me parecen muy buenas las estrategias, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Pues que al compartirlas estoy segura que vas a ayudar a algunas de las personas que están aquí o que luego nos escucharán, porque al final hay personas también que les ocurrirá lo que a ti, pero no tienen forma de acceder a lo mejor a esos profesionales y se encuentran como perdidos en plan de, bueno, ¿y yo qué hago aquí? ¿Sabes qué puedo hacer yo para seguir mejorando? Entonces creo que todo esto que estás diciendo les va a ayudar mucho. Y también, ¿no? Como te he dicho, ¿no? La fatiga y la apatía es lo que más me encuentro. Ahora acabas de decir todo lo relacionado con la apatía, perdona, con la fatiga. Ahora, en cuanto a la apatía, ¿qué es lo que haces, ¿no? O igualmente, ¿no? Pues, o qué herramientas has o podido utilizar para impedir que esa apatía te invada, ¿no? Es decir, lo que decías al principio de me quedo aquí estancada en el sofá, porque claro, ¿no? También debido a esa apatía y fatiga que también a veces se unen, ¿qué haces, ¿no? Para no quedarte al final ahí como un mueble estancada día, 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 día y días. Pues sinceramente la apatía es una de las cosas más difíciles con las que lidiar, ¿no? Y sí, es como una falta de impulso o como que muchas veces tienes claro la acción, pero te falta
el impulso para ejecutarla. Yo a veces digo, es como si me faltara un motor interno y necesito una grúa o un motor externo que me levante a hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, hay algunas cosas que aún así son prioritarias, pues por ejemplo, a mí, los grupos o llevar los grupos de apoyo psicológico para mí es una de las cosas que más me gusta de la semana, ¿no? Y ya era así como psicóloga clínica, que me encantaban los grupos y me encantaba trabajar con grupos, pero ahora mismo es para mí como una de las cosas más importantes. Entonces, a eso sé que además hay personas que me esperan, entonces no voy a faltar a ello, ¿no? Pero, por ejemplo, otra actividad que me cueste muchísimo, como por ejemplo pueda ser ir a piscina con el club de daño cerebral, que también te esperan, pero que hay días que si no vas, pues no pasa nada. Pues claro. En un principio, como me costaba tanto hacerlo, pues una herramienta de asociar actividades me parece como muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si conseguía al principio cuando llevaba un grupo solo, poder ir al grupo y después, como ya estaba fuera de casa, que coincidiera poder ir a piscina, después del grupo era mucho más fácil que tener que salir de casa solo para ir a la piscina, ¿no? Entonces, para mí esta herramienta de asociar actividades, ¿no? Cuando haya una de las que más te o menos te cuesten, dentro de que cuestan todas, pues asociarla a la otra, que ya si estoy en casa, pues no me voy a volver desde el grupo a casa sin ir a piscina. Es mucho más fácil estando allí, pues ahora ya a piscina y me lo quito, ¿no? Entonces, para mí es como muy importante eso, pero muchas veces es tan difícil que a veces digo, ¿me tengo que comprar un perro para poder salir a pasear? Obligada a salir. Sí, y suena a risa o de sé los ejercicios que me dijeron los fisios que tengo que hacer todos los días y lo tengo ahí y ¿por qué no lo hago? Entonces, vale, cualquier persona sin daño cerebral podría escuchar y decir, pero si a mí me pasa lo mismo, si me apunto al gimnasio a principios de curso y luego lo dejo y no voy. Vale, pero cuando es algo como tan importante para nosotros, ¿no? Y de rehabilitación. Y que tampoco tenemos tantas cosas en el día a día como tienen las personas que están trabajando a su ritmo de siempre, pues es mucho más difícil de entender a veces para nosotros, ¿no? Claro. Y también nos machacamos mucho. Entonces, hay veces que la broma esta de me tengo que comprar de verdad un perro que me obligue, o sea, por el perro lo haría, ¿no? Sacarle porque lo necesita y por mí no lo hago. Entonces, hay que buscarse como ese tipo de herramientas externas porque no puedes contar con las herramientas de impulso internas, ¿no? Sí. O también buscar profesionales que son especialistas en poder ayudarte con estas herramientas. Claro. Pero realmente a mí me gusta mucho como poder dar el conocimiento en los grupos y recuerdo como una persona que había tenido un ictus y todo, y decían, jo, es que vuelve mi familia del trabajo y me decía, pero sigues en el sofá. Y yo, ya, es que soy un puñetero vago, lo siento, tal. Y él, cuando le transmití, ¿no? Lo de la fatiga y como la apatía, como secuelas, de verdad, decía, pero de verdad puede tener que ver con mi ictus esto, tal, ¿no? Entonces, es tan importante también entenderlo para tratarse uno mejor, ¿no? Sí. Porque que eso es importantísimo, no solo sí. Los de alrededor, sino también uno mismo, interno, que nos machacamos mucho y hay una autoexigencia. Entonces, la apatía es difícil de vencer con herramientas internas, así lo digo también después de tantos años. Entonces, hay que buscarse cosas que te ilusionan mucho para que sirvan como de gancho a las otras, ¿no? Pero a veces hay que decirle a una amiga de, por favor, tú avísame y tírame de las orejas y los miércoles a las 8 me vienes a buscar a casa y paseamos juntas. Porque sí, de repente si tú dices, no te preocupes, que te llamo cualquier tarde de estas y paseamos juntas, no vas a pasear. No sirve, claro. Tiene que ser más todo.
programado y determinado, este día hasta ahora y lo vamos a hacer así, claro, el motor para que puedas ir adelante. Y por último, ¿no? En cuanto a estas secuelas invisibles, Aurora, en tu blog bueno, has escrito varios posts relacionados con la atención plena. Y en el libro, ¿no? En tu libro también hablas bastante acerca de ello y creo que es un punto muy importante, ¿no? En una persona con daño cerebral adquirido porque en muchos casos pues, está afectada. ¿Podrías, ¿no? igualmente, ¿no? decirnos alguna estrategia que tú uses para mejorar dicha atención? Bueno, como he comentado antes, el mindfulness para mí, que fue como el paso de acercamiento a la meditación, fue muy importante para mí en los primeros tiempos, y ahora la meditación es Una la herramienta herramienta. para la atención plena mejor, ¿no? Es verdad que me gustaría hacerla más de lo que lo hago. Esta pregunta está relacionada con la anterior que me haces, porque la apatía hace que muchas veces, aunque sepa que la meditación es algo como Puede clave para mí, ayudar. a no ser que la tenga como metido en un horario como casi militar, me cuesta, ¿no? Como buscar el hueco tal, pero claramente es la herramienta para mí mejor para la atención plena, y el mindfulness, el poder conectar con la respiración en estos momentos que a lo largo del día pueden ser varios, ¿no? De repente que las emociones te invadan, o que de repente la frustración por no poder hacer algo de forma automática que hacías antes y que ahora tenga que ser todo como más lento, pues está ahí, y entonces pues el poder tener automatizado ya este proceso de poder tener unos minutos contigo de atención plena y poder continuar de forma mucho más relajada y natural, para mí es muy importante. Sí. A mí me parece igual, a mí me parece fundamental. O sea, aunque yo me dedique más a la parte física, ¿no? Y yo estoy metida en la rehabilitación física, eh, yo le digo a todos mis pacientes que para mí la base es la mente. Que si la mente, la actitud, la motivación, si todo eso no está bien asentado, va a ser más complicado avanzar desde el punto de vista físico, ¿no? Porque algo que yo veo así en modo general en todo es que, claro, que todos estos aspectos se descuidan o no se tienen tanto en cuenta y luego al final te pasan factura. Porque yo muchas veces digo, Justo. ¿de qué te sirve caminar si no tienes motivación para hacer algo? ¿De qué te va a servir caminar si caminar sin sentido no tiene sentido? Claro, o sea, las personas caminan con un propósito o con un objetivo. Tú sales a la calle por algo, siempre, no sales a decir, voy a dar vueltas aquí sin sentido a la manzana, eso no es así. Y la meditación, o sea, yo Justo. la uso también y para mi vida diaria y para mí es fundamental porque a mí me ha ayudado un montón, porque yo soy también una persona muy nerviosa, que no paro, que tal, a veces las emociones me invaden y es como, tranquilízate, conecta con tu cuerpo, tómate tu tiempo, la respiración y vamos, además hay un montón de estudios científicos que demuestran la efectividad, la eficacia de la meditación. Y yo, por ejemplo, en los grupos de acompañamiento emocional que llevo, he querido introducir eh, esta herramienta, ¿no? Con Uh -huh, una compañera psicóloga que es experta en mindfulness uh -huh. también, y porque a mí me vino muy bien como herramienta, pero es verdad que estamos como entre las dos adaptando esta herramienta a las personas con daño cerebral, Claro, porque de repente eso mismo me lo acabas de recordar, ¿no? Lo que dices de conecta con tu cuerpo, tal, pues tú te imaginas lo que es cuando, de repente sentir que no sientes la mitad de tu cuerpo, cerrar los ojos, conectar con tu cuerpo, eso en vez de relajarte, te pone más muchas veces te nervioso. puede estresar mucho más, ¿no? Entonces, el poder adaptar esta herramienta a la situación actual de cada uno, ¿no? Uh Y -huh. que pueda llegar realmente a suponer una bajada de activación y que pueda suponer una relajación y que le ayude a enfocar, pues
hay que tener muy en cuenta la adaptación, ¿no? Entonces, pues muchas veces sí que no utilizamos los ojos cerrados o hay como distintas adaptaciones, porque yo me daba cuenta como desde la parte afectada de lo que uno puede llegar a sentir, ¿no? Diferente a las Claro, otras sí, personas. es interesante, sí. Todo lo que dices, sí que es cierto. Hay que tenerlo en cuenta. Y ya queda muy poquito, ¿eh, Aurora? No te preocupes. Solo, bueno, pues quería decirte al principio, además de la entrevista, lo has dicho, lo has mencionado, lo de los retos personales, ¿no? Y bueno, yo siempre igual, ¿no? Que también te lo he mencionado, yo cada vez que trato a una persona no solamente miro su parte física, ¿no? Sino pues tengo otras cosas en cuenta como pues el sueño, la alimentación, sus metas personales, pues su hobby, ocio, lo que, ¿no? Los propósitos que tenga en su vida y vamos, de hecho en una parte mía de Terapia Sin Límites que más ahora quiero a partir de hacer es el que las personas puedan volver a viajar, si les gustaba viajar y viajaban, que sigan viajando, no que porque tengan una limitación física, cognitiva, etcétera, eso les eche para atrás. Entonces, yo he leído en varias ocasiones, no igual que tú dices, que los retos personales son muy importantes. ¿Cómo crees que realmente influye tener estos retos o qué le dirías a una persona para que aprenda a buscar retos? Porque yo como profesional es algo que me encuentro, ¿no? Con muchas personas que yo les digo, claro, es que tienes que marcarte pequeñas metas, pequeños retos personales, pero tampoco dicen, sí, 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 lo sé, pero ¿y qué reto, sabes? O qué objetivo? Pues yo creo que esto tiene que ver con lo de antes, ¿no? Cuanto más se conoce uno, mejores retos se puede poner, ¿no? Porque yo al principio me ponía como unos retos en los que me sobrevaloraba, en el sentido o de que realmente iban a ser difícilmente alcanzables, ¿no? Entonces, mientras eso a largo plazo te funcione como motor, está bien, pero si te los pones muy a corto plazo, te van a suponer mucha frustración. Entonces, el ponerse retos al principio parece un poco artificial porque ni siquiera te apetece. Claro, Entonces, cada uno tiene que ir buscando su reto realista, como digo, ¿no? Ponerse objetivos muy realistas y que supongan paso a paso y que para subir una escalera hay que como centrarse en cada escalón detenidamente, ¿no? Entonces, los retos a corto plazo, pequeños y muy realistas, en un principio sería para mí lo importante hacer, ¿no? Porque en esta realización a veces sientes que vas tan despacio claro, que llega un momento cuando miras para atrás y dices, oye, pero si he subido varios escalones de esta escalera y no me había dado cuenta, ¿no? sí. Pero sí, mini retos en un principio y mini objetivos realistas y de repente eso que al principio es como artificial se va convirtiendo en algo natural, ¿no? Claro. Y como decíamos antes, hasta que descubres qué cosas te entusiasman ahora o cuáles te gustan o en cuáles eres nuevo, pues pasa a veces un tiempo donde te tienes que poner como retos más rehabilitadores, o sea, no tanto de ocio. Y yo siempre pienso y transmito que es muy importante como no perder el espacio personal, ¿no? Y Claro, eso tener ahí es. como unos momentos o unos ratos, como tú dices, ya a gran escala viajar, pero en el día a día que puedan suponer, pues es que me encanta cantar, hoy voy a cantar a voz en Eso grito mi es. canción favorita, que me voy a poner en el ordenador o en YouTube, tal. Pues esos mini retos, ¿no? que te hacen sonreír cada día son muy importantes, aunque sean muy poquito tiempo o que a otros les puedan parecer una chorrada, para ti Claro, son importantes. es total. Sí, sí, yo lo veo igual. Y bueno, pues uno de los retos personales tuyos fue escribir tu libro, El daño cerebral invisible, ¿no? Que ya va por la tercera edición. ¿Y cómo te surgió esta idea del libro y en qué aspectos te ayudó a escribirlo? Pues
pues todo lo escrito, en un principio no tuve la idea de escribir un libro, sino que, como contaba antes, yo iba escribiendo como un pequeño diario de las cosas que me iban pasando, con las que me encontraba o que necesitaba entender. Entonces, más adelante, cuando tenía muchas cosas de estas escritas, fui a contrastarlas con una profesional y a decirles, oye, esto que escribo tiene que ver con el daño cerebral o son cosas de mi personalidad. Entonces me dijo, tienen mucho que ver, las explicas fenomenal y ella fue la que me animó a convertirlo en un libro, ¿no? Entonces, a mí me parecía como también muy importante el que se viera como reflejada la parte más técnica y yo le pedí a ella que pudiera colaborar en el libro dando como un poco más de peso científico a la parte experiencial que yo compartía. Y así fue un trabajo también muy rehabilitador para mí, el poder llegar a ir resumiendo, mejorando los párrafos que había escrito, el coordinándome con ella, el pidiéndole a ella, el ir pidiéndole lo que quería y cómo lo quería, ¿no? Algo que fuera adaptado a las personas con daño cerebral, que yo le pudiera pedir, no, pero es que si ponemos todo esto al final del párrafo, no nos lo vamos a leer. Entonces, por favor, si puede ir salteado entre los párrafos, tal, es la manera que podemos a lo mejor llegar a leer. Entonces, fue como un trabajo muy bonito y también luego de visibilizar, me daba un corte increíble, ¿no? Como contar cosas personal. de mi vida, pero pensaba, si realmente pueden servir a alguien a tomar atajos, ¿no? En cosas que me ha costado a mí tanto descubrir, pues bienvenido sea. Y la verdad es que ha sido increíble porque a través de la publicación del libro en español y luego de la publicación del libro en inglés, pues también cada vez las personas están más abiertas a escucharme estos mensajes y para mí, como es mi misión, como visibilizar estas secuelas más silenciosas, pues está siendo más fácil a partir del libro. Y luego el feedback que recibo del libro es súper emocionante, ¿no? Realmente de muchas personas que me dicen, es que lo leo y es como si lo estuviera escribiendo yo. Gracias por contar esto, porque mi familia pensaba que estaba loca y cuando se lo han leído de repente me entienden. O los profesionales a los que se lo he llevado empiezan a verme de otra manera. Entonces, para mí eso ha sido como un subidón, la verdad, de poder sentir que tenía sentido, ¿no? El haber compartido mi experiencia y la verdad es que es muy terapéutico lo de escribir para uno, ¿no? Yo a veces sí que animo a la gente a poder hacerlo para llegar como a ordenar sus pensamientos o a llegar a encontrarse o incluso a reconstruir su identidad a través de los escritos, si uno puede escribir, ¿no? Sí, o sea, a mí el libro me encantó y me ayudó a entender muchos más aspectos, como digo, y de hecho cada vez que trato a alguna persona que puedo detectar que le pase, pues este tipo de secuelas invisibles, siempre se lo recomiendo al familiar y luego a él le digo, si te ves capaz de leerlo o te des una hoja cada día para la atención, no te fatigues, porque creo que es súper importante, ¿sabes? No solo para la persona, sino también para las personas que conviven con él o ella, que entiendan realmente que no es un vago o una vaga, no porque esté en el sofá, sino que a lo mejor puede haber otras cosas detrás que hay que contemplar. Entonces voy a aprovechar por el chat, ¿vale, Aurora? Aunque ya lo he escrito antes y voy a volver a dejar el enlace del libro para que las personas, si cualquier persona quiere comprarlo, en Amazon está y bueno, también lo puedes encontrar en la Casa del Libro, lo puedes encargar en tu librería, o sea, es muy fácil de encontrar. No es un libro Vale, y para quien lea el libro electrónico, también está en formato Kindle
y ahí es muy baratillo. Sí, no. Aunque es verdad que hay muchas personas que me dicen, yo lo tengo en la mesilla para consultar, porque también lo hice como para poder leer, como tú dices, una página o dos y estar, ¿no? Pero Claro, como no, es está que se puede consultar también, eso es. muy dividido de a ver qué hacía Aurora con tal. Pero bueno, como digo yo, comparto algunas herramientas, pero al final uno acaba encontrando las suyas propias, ¿no? Sí, yo o sea, lo veo que es bastante interesante. Y bueno, pues para ir ya terminando, sé como he dicho desde un principio que no paras, que entre blog, libro, conferencias. ¿Tienes algún plan, Aurora, para los próximos meses? Pues la verdad es que estoy como cada vez enfocando, por un lado, más reconstruyendo la identidad profesional, de seguir con los grupos, que como decía es lo que más me gusta y que seguiré siempre que pueda, y haciendo investigación sobre lo que he estado haciendo en los grupos durante los últimos años, ¿no? Para poder escribir algo como un poco más científico. Y después he tenido como el lujo de que desde hospitales públicos me consulten como para tener la opinión del paciente en cómo medir o valorar los Ah, traumatismos craneoencefálicos leves o que parecen leves en un principio, ¿no? sí, sí. Y cómo hacer el seguimiento. Entonces, que quieren como poder que pueda contribuir un poco a ver las preguntas que se hacen y poder incluir las preguntas de estas limitaciones más invisibles y también en el seguimiento, ¿no? Entonces, esto para mí es como un Qué lujo poder guay, sí. intervenir en estos protocolos, ¿no? Sí, sí, Y en la sí, salud sí. pública que ojalá Es súper me hubiera interesante. pasado a mí, ¿no? Hombre, ya ves. Y bueno, ya muchas personas que estuvieran después, entonces el que puedan tener pues algunos médicos esta óptica y que les interese cómo incluir Sí, sí, la es un gran opinión del paso. paciente es un gran paso. Entonces también estoy trabajando en eso con otras compañeras también afectadas y está siendo muy importante para mí. Qué chulo, qué chulo. Pues nada, ya estaré al tanto a ver cómo va evolucionando, pero muy chulo, me parece súper interesante. Y la última pregunta, que esta no la sabes, pero es una pregunta que siempre me gusta hacer, no tiene nada que ver con el daño cerebral, y es que si tuvieras que elegir un lugar del mundo, Aurora, para pasar el resto de tu vida, ¿qué lugar elegirías? Wow, pues un sitio delante del mar con, con un paisaje muy bonito, relajante y que me inspire, ¿no? Total. Para poder seguir haciendo, que me dé fuerza para seguir haciendo las actividades que me gustan y las que tengo que hacer también. Pues yo te animo a que lo consigas, ¿eh? También ese reto. Pues solamente decir, ¿vale? Pues lo que os he dicho, ¿vale? Recuerdo que podéis comprar el libro de Aurora, El daño cerebral invisible, a través del enlace que os he puesto en el chat, que también lo podéis encontrar en Amazon, en la casa del libro, y las personas que veáis en el futuro esto, ¿no? Compuesto que se quedará en YouTube, estará el enlace para poder comprar el libro en la descripción del vídeo, que aparecerá debajo. También solamente decir que si queréis seguir a Aurora o conocer más acerca de todo lo que escribe, podéis visitar también su web, su blog, eldañocerebralinvisible.com, y en las redes sociales también la podéis encontrar en Facebook como Daño Cerebral Invisible por Aurora La Saleta, y también en Instagram, que es DCA, que es de daño cerebral, ¿no? Invisible. Lo voy a escribir, ¿vale? Yo esto lo escribo ahora en el chat en un momento para que todo el mundo lo tenga, y darte, pues evidentemente, las gracias, Aurora, por todo tu tiempo. No sé si quieres decir algo más, o si quieres, si algún participante de los que hay ahora mismo, si alguien te quiere preguntar algo, lo que tú quieras, Aurora, ¿vale? Como tú. Yo agradecer mucho esta oportunidad de seguir visibilizando
estas secuelas menos conocidas y dar muchas gracias a todos los que me habéis escuchado. Perdonad que no he seguido el chat ni lo he estado leyendo porque lo de la atención dividida iba a suponer no concentrarme en la charla, pero que en el blog dañocerebralinvisible.com, donde pone contacto, ahí también está la posibilidad de escribirme, que os animo a que leáis el blog y a que participéis, ¿no? Contando vuestra experiencia, porque el blog, como decía al principio, no está hecho para contar solo mi experiencia, sino para escuchar las vuestras, para relacionarnos y para que entre todos podamos hacer una comunidad. Totalmente. Pues muchas gracias, Aurora. Solo si me das, no sé si nos dejas 3 o 4 minutillos solo por si alguien quiere preguntar para preguntas, algo. sí, perdona que no Yo si quieres, mira, aquí en el chat un chico, Juanjo, decía gracias Lidia Aurora por esta entrevista, ha sido un placer escucharos, gracias también Aurora por tu libro, una gran ayuda para entendernos. Mariano Romero, soy cuidadora de mi madre, vivimos en Jaén, aquí los recursos son pocos. Bueno, ha habido... Hola, me llamo Raúl y creo que Aurora es un buen ejemplo de motivación para seguir avanzando. Me motiva mucho para el futuro haber escuchado la entrevista con Aurora. Mi reto personal es mejorar todo lo posible para mejorar mi calidad de vida. Han escrito un montón de cosas. Entonces, si alguien quisiera preguntar algo a Aurora, ahora tenéis el momento, porque de verdad no la quiero quitar más tiempo para que pueda descansar. Creo que ya le he quitado bastante. Si alguien dice algo más y nada más, recordaros que esta entrevista pues la dejaré colgada, como he dicho, en mi canal de YouTube, Terapia Sin Límites. También aprovecho ahí para decir toda mi parte, ¿no?, de las redes sociales, que a mí me podéis encontrar en las redes sociales, en todas, como Terapia Sin Límites, que espero evidentemente que os haya gustado esta entrevista, que hayáis aprendido, que os haya motivado. Gracias a las dos. Gracias, Mercedes. Y ya está. Y sobre todo lo que siempre digo es que la persona que luego vea esta entrevista en YouTube, que la comparta, puesto que a cuantas más personas llegue, a más personas ayudará el mensaje. Luego, a ver, Mariano me dice, tengo pendiente comprar el libro, me lo recomendaron hace poco, ha sido fantástico seguir la entrevista, por lo que ya tengo más ganas de leer el libro. Luego nos saludan desde Argentina también, hay gente de todos lados, de España y de Latinoamérica. Y bueno, pues si nadie pregunta nada más, te dicen, mira, Lu Vives de Hola, ¿qué tal? Afasia, te dice, gracias Aurora, eres una grande, que también está por aquí conectada. Gracias a ti, Lu. Pues nada, solo dar las gracias a todos y animar a todo el mundo como a ser la mejor versión de uno mismo, ¿no? En la nueva etapa, que se puede conseguir. A lo mejor a mí me preguntas hace 14 años y yo también estaba enfadada con el mundo, no veía como mucho futuro o muchas posibilidades y de verdad que se sigue avanzando a pesar de que muchos profesionales digan eso de que después de los 2 años ya hay pocos avances. No, mentira, mentira gorda. Se puede seguir avanzando mucho, sobre todo conociéndose a uno mismo, con las cosas que no se pueden cambiar, aprender herramientas compensatorias y llegar a sitios donde uno puede volver a ser feliz y a sentirse agradecido por el aprendizaje. Totalmente. Tú eres el faro que ilumina el camino y nuestra guía. Vale, eso lo ha dicho Mercedes. Gracias, Mercedes. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a ti de nuevo, Aurora, por tu tiempo. Que te deseo que te vaya genial en todo, en todo tu ámbito profesional, que estás ahí ahora súper metida y demás. Espero que algún día te pueda también conocer en persona, ojalá. Y nada más, yo estoy aquí para cualquier cosa también que necesites. Así que un abrazo muy fuerte y de verdad muchas gracias. Gracias a ti, Lidia. Cuídate mucho, Aurora. Hasta luego.